Doctora, cuando gusta usted iniciar. Doc- Cuando usted gusta iniciar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Hola, hola. Veo que ya casi la mitad del grupo, me da mucho gusto. Muy bien, pues hoy vamos a trabajar, bueno, vamos a continuar con las clases de palabras y lo que vamos a trabajar, pues con un poco más de detalle, porque la semana pasada lo vimos en forma muy general, es con el verbo. Ajá, bueno, pues el verbo es una de las palabras más complejas. De todas las lenguas, no solo de la nuestra. No solamente por la amplia clasificación de los verbos, sino por la forma en que se van modificando, ¿ja? Debido a una serie de accidentes. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y de hecho, pues yo le pedí a la maestra Ana María que me hiciera el favor de compartirles un fragmento cortísimo de, del libro de Grigelmo, el de la gramática descomplicada. Son apenas 3 hojitas y un párrafo que hace una introducción muy bonita acerca del verbo. Entonces me gustaría que comencemos haciendo esa lectura como para ubicarnos en el marco general de lo que vamos a trabajar hoy y lo comentamos en unos momentos. Ajá.
Yo creo que, pues, ¿qué será? 15 minutos para que lo lean y lo comentamos. Cualquier cosa comparto también el documento para los que no puedan descargarlo, lo pueden ver desde la pantalla. Hola Álvaro, estamos leyendo esta lectura, se las mando por correo y por WhatsApp, pero la estoy proyectando por si no la llegan a poder descargar.
¿Terminaron? Sí. Bien, muy bien. Bueno, pues entonces platíquenme. ¿Cuál es la importancia de los verbos en la gramática según este autor o por qué es tan imprescindible? Quien guste, ¿eh? Ya saben que... Ok, Fred. Ah, no, sí te escuchas, Fred. Cuando hablas, yo sí te escucho. Entonces, si alguien quiere, pues comenzar, ¿cuál es la importancia de los verbos en la gramática? Y además la manera en que Grigelmo habla. Dígame, Paminondas. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes a Hola, todos. Eh, hola. bien, con base en lo que hemos aprendido en el transcurso de los años y con base en lo que dice este señor autor que es de nuestra edad, de la mía, este, pues el verbo es imprescindible para el idioma. Si no existiera el verbo, como bien lo pone el ejemplo él, simple y sencillamente no habría forma de entender qué es lo que queremos decir o qué es lo que escribimos. Como dato curioso, me llamó la atención que usa el concepto descomponible. Si escribe libros sobre gramática, yo hubiera dicho que es un ignorante, pero ya vi que es válido el concepto. ¿Es cuanto, maestra? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, incluso hasta desde el título de su libro, ¿no? La gramática descomplicada, sin complicaciones. Ok, ¿alguien más? Bueno, creo que había un comentario en el chat. Dice, es el eje, dice Fred Gutiérrez, del cual todo rota en una oración, una parte fundamental, y la cual es un común denominador en todos los idiomas. Efectivamente, habrá idiomas que son más económicos que el nuestro, es decir, sin tantas formas complejas de enunciar, pero de lo que no prescinden es del verbo. Ujú. Y bueno, adopta en nuestro idioma tiempos gramaticales. Sí, muy probablemente esa sea la dificultad que la mayoría de nosotros tenemos con el tema del verbo. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre esto, sobre esa importancia que le da Alex Grigelmo a los verbos? Entonces podríamos continuar con pues lo que ustedes entendieron sobre la relativización del verbo. Por qué dice que que en el verbo hay situaciones relativas? ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿Por qué es relativo? A ver, búsquenle en la segunda página, casi por el final. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿A qué se refiere él con que el verbo es relativo o que se relativiza su definición, su uso? Bueno, el autor dice que es porque nos aporta más elementos, ajá, acerca de la acción o la situación de la que informa y entonces nos aporta otras cosas, ¿no? O otras acciones incluso que hubieran podido suceder antes o que están sucediendo durante, ajá,
o que incluso podrían preverse durante el uso de un verbo. Ajá, que es que, bueno, en este caso el verbo que constituiría el núcleo de una oración que nosotros construyamos. Entonces, por eso es relativo. Es decir, en un enunciado, el verbo puede no ser uno solamente, sino que otros verbos van a establecer otras informaciones en relación con lo que se está diciendo. Y por último, ¿a qué se refiere la raíz y qué es la desinencia en los verbos? Porque ahí está el secreto de la clasificación de los verbos regulares e irregulares y de las conjugaciones. Doctora, pues la raíz nos dice que la raíz es aquello que no cambia, salvo en algunos verbos irregulares, y eso, bueno, lo aprendimos en la primaria. Y la palabra nueva para mí, que fue desinencia, es la conjugación. Entonces se refiere a las dos partes del verbo, que antes, bueno, a nosotros, yo recuerdo que era raíz y las conjugaciones, de acuerdo con los tiempos y demás. Entonces, a eso se refiere. Efectivamente, a eso se refiere. Y repito, bueno, pues es parte de la complejidad con la que hemos ido conociendo los verbos. Norma también tiene levantada su mano, si gusta complementar. Es el equivalente a lo que era el lexema y el gramema, ¿no? Ajá, así es, así es. Tiene que ver con eso. Bueno, posteriormente lo enseñaron así, originalmente era la raíz y la conjugación. Ajá, pero además este concepto del lexema y gramema también tiene que ver con otras palabras, ¿no? Porque el verbo no es el único que puede cambiar. Algunos cambian por el género y el número, pero bueno, en el caso de los verbos se refiere exactamente a eso. Pues vamos a entrar en materia. Ya vimos la semana pasada algunos detallitos del verbo, pero como el tema es muy extenso, pues yo decidí dejarlo para una sola sesión, que es esta. Y aquí pues les reproduzco la definición, o más que definición, el comentario que hace Grigelmo, ¿no? Sobre lo que son los verbos. Y él dice que constituyen los pilares del idioma, en ellos se sujeta todo. Y yo creo que ese ejemplo que nos pone, pues habla por sí solo, ¿no? Si no hay acción en un enunciado, pues entonces poco tendríamos que comunicar, ¿no? Porque nos da idea de la acción, de las nociones en desarrollo, de las transformaciones, del ser y el estar de las cosas, los animales y las personas. Esta parte me gusta mucho. Las transformaciones del ser y el estar de las cosas, los animales y las personas. Digamos que es una aproximación al verbo mucho más amplia de la que tradicionalmente nos enseñan, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho la gramática en las últimas 2 décadas. Y la RAE pues dice que son clases de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ahí está el meollo del asunto. Cómo una palabra que significa una acción va cambiando según estos elementos, la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Bueno, ayúdenme aquí. Relacionen las imágenes con los verbos que están del lado derecho. Y cuando relacionen alguno, formen un enunciado y nos lo dicen, nos lo comparten, por favor. Ella baila con su papá. Ándele, muy bien. Ha soñado todo el desayuno. Ha soñado todo el desayuno. ¿Lo que va a comer Pues, o durante el desayuno? Porque no, yo sería creo que ha soñado durante todo el desayuno. Ándele, muy bien. Hay otras opciones por ahí que podrían aprovecharse. Amaba correr. Amaba correr, amaba correr. Ellos juegan fútbol constantemente. Ellos juegan fútbol
constantemente. Muy bien. Amaba correr, pues solamente que nos refiriéramos a las 5, ¿no? Pero son varios. Los Norma, muchachos juegan fútbol, perdón, perdón. ¿los muchachos qué? Juegan fútbol. Muy bien. ¿Más opciones? Le hablará a su hija de cómo la hacía dormir. Muy bien, Él estudia arduamente. muy bien, Los padres sostienen a su hijo con cariño. muy bien, sí, Ella saluda a quien amaba. muy bien. Ok, bueno, pues ahí está, ¿no? Lo dice Alex Grigelmo. Sin el verbo, nuestra comunicación probablemente no sería la misma. Bueno, más definiciones. Desde el punto de vista formal, el verbo está constituido por la raíz y morfemas flexivos, portadores de las categorías gramaticales. Ajá, las desinencias. Como estas nos van indicando el modo, el tiempo, el número y la persona. Y ahí les dejo un ejemplo. Correremos. La raíz es correr. La desinencia eremos, que está indicando, fíjense que es primera persona del plural en tiempo futuro y en modo indicativo. Todo eso nos dice esa desinencia. Y obviamente, pues al que escucha o al que lee, lo ayuda a ubicarse en la circunstancia de la que se habla. Y desde el punto de vista sintáctico, es una palabra esencialmente predicativa. ¿Por qué? Porque es el núcleo del predicado. Y sabemos que el predicado es la parte de la oración o enunciado en donde se manifiesta lo que hace, ¿no? O aquello de lo que se habla en el enunciado. Formas verbales, no personales y personales. ¿Cuáles son las personales? Pues las conjugadas. Ajá, porque nos van a indicar claramente de principio la persona, a quién se refiere o la persona que realiza la acción. Y las no personales, la semana pasada vimos un video cortito sobre esto, son el infinitivo, el gerundio y el participio, porque en muchas ocasiones cumplen otras funciones dentro del enunciado, ¿se acuerdan? Pueden ser sustantivos, adverbios, adjetivos, ajá. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de las formas no personales. Ahora, voy a empezar con las no personales porque esta parte es la más corta. Las formas personales es la más extensa, justamente por los accidentes del verbo. Bueno, las no personales no expresan en su estructura las nociones de modo, tiempo, número, persona y voz. Aquí agregamos otro concepto, ¿no? ¿Se acuerdan? El de voz activa y voz pasiva. Son no personales el infinitivo con sus terminaciones ar, ir. Digamos que los verbos en infinitivo es la forma básica del verbo, que no está conjugada. El gerundio tiene terminaciones en ando y endo, y bueno, pues su función es indicarnos que una acción se sigue realizando. Mientras que en el participio terminan en ado, ido, y tiene en sus formas regulares y en tos 8 en las irregulares. ¿Alguien nos quiere recordar a qué se refieren los verbos regulares y los irregulares? Aunque los vamos a ver más adelante. Bueno, los regulares. Ah, perdón, hay una mano levantada. Fred, adelante. No, pues ahí como lo explica, los que terminan en ado ido venían siendo los regulares. Como, aunque hay algunos que aceptan ambos, Sí. ido e impreso, pues podría ser regular o irregular dependiendo de cómo lo utilizas, ¿no? Sí. También estaría un verbo regular, sería, a ver,
salido, he salido de compras. Es en ido, es regular. Mientras que he hecho, el verbo hacer, he hecho la tarea tarde, hecho vendría siendo un verbo irregular. Entonces, dependiendo su término. Ya se te cortó. Pero efectivamente lo estabas haciendo bien. Justamente los irregulares son aquellos en los que también cambia su raíz. Y el ejemplo que pusiste, pues es claro, ¿no? O sea, si el verbo hacer se puede conjugar como he hecho, entonces cambió su raíz. Más adelantito los vamos a ver. Aquí están. Ocurre que en las formas no personales, el infinitivo, el gerundio y el participio pueden tener varias funciones dentro de la oración. Ajá, el verbo, en el infinitivo puede ser un verbo, pero también puede ser un sustantivo. Ya la semana pasada hablábamos de adjetivos sustantivados, de verbos sustantivados. Se pueden convertir en sustantivo por la forma en que lo utilizamos en el enunciado. Aquí en la parte donde dice infinitivo, abajo dice sustantivo. ¿Cuál es el verbo del predicado? Si el deber es el sustantivo, ¿Sería es? exactamente, es un verbo copulativo. Ajá, que está uniendo con una característica, vamos a decirlo así, de lo que se convirtió en sustantivo. Y en el caso del gerundio, la semana pasada caíamos ahí en la discusión de por qué podía ser adverbio o no, y aquí tenemos como el verbo llegando, que está en gerundio, realmente funciona como un adverbio. ¿Qué tipo de adverbio será? Adverbio de lugar. Llegando tú a la casa, ¿segura? ¿De tiempo? ¿A la casa no es el adverbio? ¿De No. modo? Llegando tú a la casa. Parece más bien un adverbio de tiempo, ¿no? En el De momento, tiempo. en el momento en que llegabas, salíamos. Salíamos es el núcleo del predicado, el verbo principal. Y en el otro caso, lo vi conversando en la esquina, pues ahí ya funciona como núcleo del predicado, ¿no? Y en el participio, fíjense el primer enunciado. Ana es una niña educada. También tenemos un enunciado con un verbo copulativo, que es en este caso el verbo ser, y educada, que también es un verbo, se convirtió en adjetivo, pero está en su forma de participio. Bueno, educar es el verbo. Y también puede ser sustantivo. El gemido se escuchó por toda la sala. Gemir es un verbo, pero aquí está convertido en sustantivo. Entonces, esos pequeños trucos, en este caso de las formas no personales, son las que hay que ir recordando cuando estamos escribiendo. ¿Algún comentario al respecto? Maestra, una pregunta. Sí. Cuando se utiliza un verbo como adverbio, ¿es generalmente en gerundio? ¿O puede haber adverbios en infinitivo o en participio y ahí identificarlos? No, en gerundio. En Ok. gerundio. Gracias. Ok, ¿alguien más? No sé si en el chat hay... Bueno, ahí le pido a la maestra que me... y había ejemplos de oraciones. Le pido a la maestra Ana María que me eche una manita con el chat. Seguimos. Ahora sí, entramos a las formas personales, que ya dijimos que son las conjugadas y que su estructura va a estar determinada por la persona, el número, el tiempo y el modo en que se realiza la acción. Estas formas personales informan si el sujeto ejecuta la acción, fíjense. Aquí es donde empieza la relativización del verbo, y la morfología del verbo.
informa si el sujeto ejecuta la acción. Juan escribió esa carta. Evidentemente, el sujeto realizó la acción. Ajá. O si la recibe. ¿Quién la recibe? Esa carta fue escrita por Juan. Si ustedes se fijan, el segundo ejemplo es una voz pasiva. Y usualmente en la voz pasiva hay un sujeto, que más adelante lo vamos a ver, que es el que recibe la acción independientemente del sujeto de la oración. Ajá. Solo que evidentemente, pues, carta vendría siendo más bien el objeto directo, ¿no? De la acción. Ok, y también si el proceso verbal se da por concluido o si no ha concluido todavía. Y ahí tenemos a los tiempos, ¿no? No es lo mismo llegó que llegará. A esto se le conoce como el aspecto de los verbos, que puede ser perfectivo o imperfectivo. Ya lo vamos a ver unas diapositivas más adelante. Entonces son una serie de aspectos, de elementos, accidentes, les llamábamos antes, que van haciendo al verbo. Bueno, aquí tengo un enunciado. Dice, les traigo buenas noticias. Ayúdenme a analizarla. ¿Cuál es la persona presente en este enunciado, en este verbo? Les traigo buenas noticias. Yo. Así Yo. es. Primero Es del... su primera persona. ¿Qué tiempo será? Presente. Presente. Ok. ¿En qué modo estará? Eso ya lo vimos la semana pasada. Buenas. ¿En qué modo? ¿Pusieron indicativo en el chat, Ajá. maestra? Ok, es indicativo, así es. El indicativo siempre se va a referir a hechos objetivos, a situaciones que pueden ocurrir. El número, Plural. ¿el verbo está en plural? No, en singular. Singular. Así es, si fuera plural, ¿cómo diría? Les traemos, ¿no? Correcto. ¿En qué voz? ¿Activa o pasiva? En la activa, la acción es realizada por el sujeto y en la pasiva, Activa. 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 Muy Activa. bien, así es. ¿Y cuál sería el aspecto? ¿Cuál creen ustedes que sería el aspecto, aunque no lo hayamos visto? ¿Perfectivo o imperfectivo? El perfectivo es la acción realizada o que se puede realizar, así es. No, me confundí, es imperfectivo. El proceso verbal está aún verificándose, claro, perdón, es por la forma, les traigo. No dice les traje, ajá, o no dice les traeré. Está verificándose, no ha concluido, perdón. Bueno, y ahora vamos de uno por uno con los accidentes del verbo. El modo indica el grado de realización que le concede el hablante al proceso verbal. Ya hablamos de esto la semana pasada. El modo indicativo es un hecho declarado. El subjuntivo es algo posible y el imperativo una orden, nos enseñaron, ¿no? El asunto con el indicativo es que puede ser algo que sí es realizable, mientras que el subjuntivo, pues solo es probable, algo que desearíamos, más bien subjetivo, dicen los autores. Y el imperativo es un mandato, es algo que se solicita que alguien haga e invariablemente va acompañado de signos de admiración en la mayoría de los casos. ¿En qué modo estarían los enunciados que tenemos aquí? El primero es subjuntivo. El primero es indicativo. No, pero
Es Yo creo que es subjuntivo subjuntivo porque primero. es un probable es deseado, ¿no? Sí, Así sí, es es subjuntivo. subjuntivo. Ya el espero lo está indicando. Ajá. Y el otro es Y imperativo. alcánzamelo, por favor, es imperativo. Así es imperativo, es una indicación de hacer algo, Y el último es indicativo. es Porque indicativo. indicativo. Así es. Muy bien. Ahora, el tiempo es el momento en el que se realiza la acción, que es lo que nos decía Grigelmo en su introducción al tema, ¿no? Estos tiempos son los que hacen la mayor variabilidad en la conjugación de los verbos. Ajá. Y el tiempo está determinado por la persona que habla. Ajá, la persona que habla es la que refiere ese momento. El presente se ocurre al momento de la realización de la acción si éste coincide con la forma en que se habla. Ujú. El pasado es anterior y el futuro, pues posterior. Su nombre lo dice, ¿no? Ok. Bueno, el pasado es la más complicada de todas, así que vamos a ir viendo algunos de los elementos que hacen estas distinciones en el tiempo pasado. Fíjense, el pasado nos puede indicar anterioridad de una acción con respecto a otra. Ya nos habíamos acostado, ahí hay un enunciado, cuando ustedes llegaron, es otro enunciado. ¿Se acuerdan de las oraciones compuestas, las oraciones simples? Entonces tenemos aquí dos acciones. Ya nos habíamos acostado, que es una conjugación que tiene un auxiliar. Cuando ustedes llegaron, que también está en pasado, pero que es una acción posterior a la primera. Uh-huh. Simultaneidad o coexistencia de acciones. Ustedes dormían mientras nosotros estudiábamos y vean cómo ahí están haciendo presencia ya los elementos que van enlazando y que van dando sentido, ¿no? Ahí tenemos un conector mientras. Ajá. Ustedes dormían, es un enunciado, nosotros estudiábamos, son acciones que se están realizando de alguna forma simultánea. Y finalmente, también nos pueden indicar acciones posteriores respecto de otras. Si tuviera tiempo, iría a verte. Si tuviera tiempo. Y además está así como que en subjuntivo, ¿no? Iría a verte. Si hubieras trabajado todo el mes, te habrían pagado el salario completo. Son dos acciones, una de las cuales es posterior a la otra. Entonces, digamos que estas relaciones que se dan entre los verbos en los enunciados van definiendo las formas verbales. ¿Mm? Bueno, aquí en estas oraciones. Una anotación, maestra. Sí. ¿Es habían o habrían? No, es habrían, sí, Okay. habrían. Aquí te habrían pagado. De hecho, lo leí bien, está error de dedo. Ok, gracias. Ok, sí. En estos enunciados, ¿qué tiempos verbales reconocen ahí? Está muy facilito. Pretérito. Pretérito, así es. B, el barco naufragará. Futuro. Futuro, así es. Los barcos naufragarían. Podríamos agregar algún otro elemento. Los barcos naufragarían si se presentara la tormenta. En el chat le pusieron maestra subjuntivo. ¿Mande? En el chat en el pusieron subjuntivo y condicional. Es condicional. Ajá. Naufragarían. Porque aquí no hay un deseo expreso.
¿no? Pero sí una condición, los barcos naufragarían si ocurriera algo, un huracán, un tsunami, qué sé yo. Los barcos naufragaron. Pusieron pasado y pasado simple. Así es. Ajá. Muy bien. Y la última, que ya la habían mencionado, posiblemente el barco naufrague. Subjuntivo, así es. Muy bien, subjuntivo. Esta palabra posiblemente nos está indicando el tiempo. ¿Qué diferencias en el significado de las oraciones implica el cambio en el verbo? Platíquenme. ¿Qué observan? En el primero se da por hecho, ¿no? Ya Que hay ocurrió. que hay algunas acciones que puede ser que todavía no se realizan y, o sea, como que se plantea una posibilidad, como el de naufragarían, Ajá. posiblemente el barco Así es. naufrague. Así es. Tenemos 2 en pasado y 2 en futuro y un subjuntivo. Sí, claro, el tiempo en que sucedió, pero además aquí el punto es que van dando sentido. Ajá, van dando sentido respecto de lo ocurrido. Ese es el valor, ese es uno de los valores del verbo. Le da sentido al enunciado. Ahora, formas personales del verbo en cuanto al tiempo. ¿Cómo se estructura el verbo? En forma simple, que expresan su significado con una sola palabra. Ajá. Por ejemplo, lavo, lavaba, lavaré. Esos son la forma simple del verbo. Una sola palabra nos está indicando la acción y su significado. Pero las formas compuestas son las que necesitan el auxiliar, en este caso, el haber. Ajá, exactamente esto, Fred. Esta era la segunda parte, ¿no? Un avance. Ahí está. He lavado, habría salido, hubiese caminado, y ahí acaba el ejemplo. Ok, entonces, tenemos formas simples, donde una sola palabra, un solo verbo con su conjugación va a expresar el significado, pero en las compuestas, en la forma compuesta del verbo, necesitamos el auxiliar, en todos los casos. Y aquí están. En español hay una estrecha relación entre el modo y el tiempo verbal. Conviene tener presente el modelo que facilita el aprendizaje de la conjugación. Y aquí están. Presente o pretérito en los tiempos simples del modo indicativo, el pretérito, el futuro, el pospretérito, el antepresente, el antecopretérito con sus auxiliares, el antefuturo, el antepospretérito. Quiero aclarar que hay otras clasificaciones. Hay gramáticos que agregan, por ejemplo, el futuro condicional no está en todas las clasificaciones, pero hay quien sí lo agrega. Entonces, si se encuentran otras, pues no es, ninguna está mal. En realidad son puntos de vista, ¿no? De los gramáticos. Yo sigo trabajando aquí con un libro que se llama Gramática para Todos, que por ahí les dejo la referencia. Y después se los voy a compartir. Modo subjuntivo, tiempos simples, presente, pretérito, futuro, y los compuestos son antepresente, pretérito, antefuturo. Y en el modo imperativo solo hay
el tiempo sí pregunten, porque no quiero entrar en ese enorme detalle que me ha pasado ya en otras ocasiones, maestra. Y entonces, ¿qué significa cada uno de los tiempos y las conjugaciones? Fíjense que me encontré una página muy interesante que se las voy a compartir. Les voy a pasar el link aquí al chat para que luego la maestra se las comparta. Una página muy interesante del Colegio de México, donde tienen un diccionario del español. Entonces, aquí se los comparto. Trae muchas cosas. Acá en los 3 puntitos, esta es la página del inicio, pero aquí en los 3 puntitos trae una serie de recursos. Ajá, y por ejemplo, aquí en los tiempos verbales vienen los 2 modos, particularmente el indicativo y el subjuntivo, porque ya vimos que el imperativo pues solamente está en presente, ¿no? En presente, así es. Entonces aquí nos va diciendo, en el modo indicativo, el presente indica la acción, que la acción significada por el verbo sucede al mismo tiempo en que uno habla. Y ahí se va. En el pretérito, indica que la acción significada por el verbo ya pasó, ya terminó. Futuro, la acción se realizará después del momento en que se habla, y así sucesivamente. Está muy interesante. Cuando tengan un tiempo, dense una vuelta por aquí. O en caso de duda, ¿no? Aquí les voy a poner de una vez les voy a poner la liga para que en un tiempo que tengan, lo busquen. Ajá, y bueno, voy a aprovechar porque aquí vi un video que es útil. Bueno, la verdad es que ustedes saben que ahora tenemos así como que una gran cantidad de ayudas, ajá, en línea. Pero el punto es saber usar todos estos elementos. Aquí me encontré un video muy simpático. Parece que es este. ¿Cómo buscar verbos? No se escucha, maestra. ¿Cómo? No se escucha el video. Es que cuando comparte, maestra, ve que aparecen abajo 2 botones y los tiene que seleccionar para que pase el audio. Ay, qué pena. A ver. Cuando yo comparto, aparecen abajo 2 botones. Share sound. ¿Ese es? Ok. Y otro que dice, está en inglés. Optimizar el video y Ok. algo de... Sí, esos 2, Ok. por favor. Gracias. ¿Qué onda? Yo soy Diego. Y yo soy Lore. Hoy vas a aprender cómo buscar los verbos en nuestra página del DEM. Lo primero que debes tomar en cuenta es que no se buscan las formas conjugadas. O sea que si tú escuchas que alguien se arremanga el suéter y no sabes qué quiere decir se arremanga, debes saber que el verbo a buscar es arremangar. Los verbos siempre se buscan en infinitivo, o sea que terminen en ar, er o ir, que son las terminaciones de los verbos en español. Vamos a buscar arremangar. Arremangar significa doblar o enrollar hacia arriba alguna parte de una prenda de vestir. ¿Te acuerdas que en otro video vimos que hay unas marcas que nos ayudan a identificar qué tipo de palabra es la que buscaste? En este caso tenemos la B, que significa verbo, y la TR, que significa transitivo. Un verbo transitivo es aquel en el que la acción recae sobre algo. En este caso, arremangar es transitivo porque lo que te arremangas es un suéter o una camisa. No te puedes arremangar un chaleco, ¿no, Lore? Esto que vemos entre paréntesis, se conjuga como amar, nos indica cuál es el modelo de conjugación del verbo que buscamos.
En esta otra parte puedes revisar cuáles son los modelos de conjugación de los verbos regulares. Entonces, como arremangar se conjuga como amar, yo arremango, tú arremangas, él arremanga, nosotros arremangamos. Bueno, si quieres saber más sobre los tiempos verbales, tenemos esta sección donde puedes ver cuáles son y cómo se usan. Estos apoyos sirven para reforzar todo lo que ves en la escuela. Como puedes ver, el modelo que te acabamos de enseñar ahorita es regular, es decir, que lo siguen la mayoría de los verbos. Los que terminan en ar se conjugan como amar, los que terminan en er como comer y los que terminan en ir como subir. Los que no siguen esta regla son los irregulares. En español tenemos muchos verbos irregulares y también siguen un modelo. Vamos a echarles un ojo. Todos estos son modelos de conjugación irregular. Cada uno tiene sus propias especificaciones. Sabrás que el verbo que buscaste es irregular cuando te aparezca entre paréntesis alguno de estos verbos. Por ejemplo, confesar es un verbo irregular. Vamos a ver cuál es su modelo. Aquí vemos que confesar se conjuga como despertar. Yo confieso, tú confiesas, ella confiesa. Otro ejemplo de un verbo intransitivo sería rebuznar. ¿Sabes que rebuznar es un verbo regular? Ok, ahí le dejo, porque se meten otras características que no hemos visto. Pero bueno, me parece interesantísima la página y me parece también interesante que vayamos aprendiendo a cómo, pues, qué es lo que nosotros nos encontramos en los diccionarios, ¿no? Pocas veces le prestamos atención a esas indicaciones que nos dan en los diccionarios. Entonces, bueno, ahí viene. Y también les quiero compartir, ya saben, el blog de lengua, que a mí me gusta, me cae muy bien. Estas gafas de lectura son... Ya otra vez creo que hice lo mismo, no lo compartí como es. Ah, sí. Ya se escuchaba, esta vez sí se Estaba, escuchaba. sí, ok. Entonces, bueno, todos decimos que conjugar es lo más difícil porque no nos sabemos los tiempos verbales. Vamos a ver qué dice. Increíbles. Nada más que pase Pueden el ver de comercial. lejos y de cerca. ¿Tú crees que sabes conjugar? Pues te vas a enterar de lo que vale un peine. Hola hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para hablar y escribir mejor. A continuación van a ir saliendo 40 pantallas con diferentes formas de la conjugación. Tú tienes que elegir las que sean correctas. De asir, aso, asgo o las dos anteriores. La correcta es la B, asgo. De pudrirse. La correcta es la C, valen las dos. Extasiarse. La buena aquí es la B, se extasía. Balbucir. La buena es la B, balbuceó. Balbuceó con I, existe balbuceó con E, pero es del verbo balbucear, así que no nos sirve. De descafeinar. Y la respuesta es la B, descafeíno. De cimentar. Valen las dos, es la C. De vaciar. La correcta es la A. De repostar. Y aquí tenemos que decir a reposto. De promiscuar. Este verbo para buscarlo luego en el diccionario. La C sirven las dos. De oler. Naturalmente es la A, oliera, y sin H. De proveer. La B, proveyera. De adherir. Aquí es la A, adhirió. De roer. De roer, la D. Todas, valen todas, toditas. Me encanta este verbo. De prever.
Es la A. Previste. De maldecir. Aquí tenemos que decir la B. Maldecirá. Es la A. Divirtiéndose. De agradecer. Ahora nos toca la B. Agradezco. Del verbo ir. Pues es la C. Yendo con Y. De restregar. La A. Tú restriegas. De mecer. Ahora es la B. Meza. De andar. Aquí tenemos que marcar la B. Anduviésemos. De caber. Nos corresponde decir la B. Cupiera. De vanagloriarse. La A se vanaglorie. Verbo raer. Es la C. Las dos se aceptan. Cocer. La C. Cuezo, por supuesto. De despoblar. Y ahora es la A. Despueblan. Aducir. La B. Aduje. Y aquí, ¿cuál es el infinitivo correcto? El correcto es el que está marcado como A. Impeler. De agriarse. Es la C. Errar. Bueno, aquí es la B. Hierro. Exactamente igual que el mineral. De ceñir. Es la A. Ciñera. Sin I. De complacer. C. Son las dos. Oe. De hipertrofiarse. La B se hipertrofia. De ingerir. Es la A. Ingirieron. De acaecer. A. Acaezcan. Freír. La C. Las dos están aceptadas. Engrosar. Y también aquí la C. Nos sirven las dos. De descollar. Es la B. Descuella. Discernir. La A. Discerniendo. Proveer. La correcta es la C. Sirven las dos. Y ahora, la curiosidad del día. Esa hermosa tradición del blog de lengua. Yo he mencionado antes la Y. Esta letra se llama así porque no existía en el alfabeto latino. Hubo que añadirla para escribir los muchos préstamos del griego que fueron entrando en la lengua de Roma. Un poco como nos pasa hoy día con el inglés. Es la penúltima letra del alfabeto porque la metieron ahí al final con otra letra de origen griego, la Z. Ahora las academias de la lengua nos proponen que en todos los países la llamemos Y. Pero a mí me gusta esto de Y porque nos cuenta algo sobre la historia del alfabeto. Saludos a toda la nación de hablantes del blog de lengua y muy especialmente a Eugenia Koukoutsi, que ve los vídeos. Bueno, ahí siguen sus comerciales. Ok. Maestra, perdón, ¿cuál es el nombre del video de la lengua, este último? Les dejo la liga. Es la conjugación, desafío gramatical muy difícil. Obviamente que no habla de todos los casos, ¿no? Pero aquí algo que yo quisiera destacar es cómo es el uso, porque seguramente a algunos de ustedes les sorprendieron algunas de las conjugaciones que vienen ahí, pero es el uso.
Ajá, de eso hablábamos en la primera sesión. Es el uso de la lengua lo que le va dando pues ciertas, la aceptación más que nada, la aceptación de algunas formas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Bueno, entonces si se fijaron, la mayor parte de los verbos que nos presentó el maestro Bustos son irregulares porque modifican su raíz. Ajá. Bueno, entonces les voy a pedir que ahora pasemos a hacer el primer ejercicio. Maestra, creo que ya se los compartió, ¿verdad? En su chat. Ok. Vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, de la siguiente lista de verbos, determine cuáles son los regulares y cuáles son irregulares. ¿Y por qué? Piénsenle, no vayan a hacer trampitas, ¿eh?
Maestra, ¿cuántos minutos le dio para esta actividad? No les di tiempo, pero yo creo que ya podrían haber terminado, no está muy complicado. Enedelia, ¿terminaste? No, maestra, todavía no. Ok, 5 minutos más. ¿Ya podemos participar, maestra? Sí, adelante, por mí está bien. Yo sé que algunos van a su ritmo. Entonces, bueno, ya Bartola nos ponía aquí que romper es irregular y nos dice que lo es porque su raíz cambia. ¿Qué otro es irregular? En mi opinión, todos son irregulares porque tienen terminación adoído tosocho. Bueno, por ejemplo, pensar, pensado, o sea, tiene una conjugación con las terminaciones tosocho. Todos. Adoído tosocho. Por ejemplo, divertido, defendido, comenzado, dislocado, pensado, trabajado, dormido y obviamente roto. Ajá. ¿Esa sería la única razón? Es la que alcancé a clasificar. Bueno, por esa razón los clasifiqué a todos. Doctora. Pero a ver si alguien más dice algo. Adelante. Bueno, yo, según recuerdo no sé, yo recuerdo que son irregulares todos aquellos que cambian su raíz. Así es. Entonces, por ejemplo, para mí irregulares sería pensar, rodar, dormir, nada más. Serían los únicos 3. Y los demás serían regulares. Porque a la hora de conjugarlos, por ejemplo, pensar en primera persona del singular es yo pienso. Así es. En el caso, por ejemplo, de dormir, en la misma persona y número, yo duermo. Entonces cambia o por ejemplo, rodar, yo ruedo. ¿Y qué pasa con trabajar? ¿Qué pasa con trabajar? ¿Cambia? Pues según yo es regular. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos. Muy bien. ¿Y qué pasa con romper? Pues para mí también es regular, porque yo rompo, tú rompes, él rompe, nosotros rompemos. No cambia su raíz. La raíz sería R-O-M-P. Muy bien. Creo que había otra persona que quería participar. Sí, Delgado y Fred tenían las manos arriba, pero Fred acaba de bajarla. Y hay unos compañeros que están comentando en el chat. Delgado, por favor. Bueno, maestra, concuerdo con Juanita. Para mí, los verbos regulares serían dislocar, trabajar y romper precisamente por las mismas razones que acaban de comentar, ¿no? Porque la raíz se mantiene. Ok. Por aquí en el chat nos dice Bartola, ¿qué pasa con he roto mi bolsa? Ay, perdón, ya saqué la página. ¿Qué opinan de su deducción?
Epaminondas quiere participar. Maestra, yo me voy al origen. Bueno, primero me salen unos rectángulos aquí, unas formas en mi pantalla grises, no sé exactamente a qué se deba, pero tapan incluso a la información que nos está usted compartiendo. Ya, es que a veces yo abro el chat, por eso es que usualmente no lo abro, porque sé que se pone una pantalla y luego abro la lista de participantes para procurar que participen algunas otras personas. Esos son los rectángulos que ustedes ven. Trataré de no abrirlos. Justamente por eso yo, igual que el joven Fred, yo también escuché y ya trato de limitar mis participaciones. Bien, en el caso de los verbos regulares e irregulares, la norma es si se conjugan como amar, temer y partir, son regulares. Si su raíz no cambia, son regulares. En el caso de romper, hace un momento me parece que es regular, o sea, y cuando hablamos de he roto, estamos yéndonos a otro modo, así es, y entonces ya no salimos de esta clasificación, me parece. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Para mí, irregulares son rodar y divertir. Sí, divertir también es irregular. Yo divierto, tú diviertes, y entonces la raíz está cambiando. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y esa actividad ahí manténganla. Con lo que vamos a seguir viendo, la vamos a terminar. Ok, entonces ya vimos de manera muy general, porque eso sí tendríamos que revisarlo con mucho detenimiento, los tiempos verbales. Ajá, y vamos a pasar ahora a la voz, que ya la hemos venido también mencionando en otros momentos. Ajá, y dijimos que la voz es la categoría gramatical que indica la dirección en que se orienta la acción del verbo. Ajá, es decir, quién realiza la acción. Puede ser un sujeto agente, que es cuando el sujeto de la oración realiza la acción, o a un sujeto paciente, que es otro sujeto, otra persona de la oración sobre la que recae la acción que se realiza. Ajá, y aquí está el ejemplo. Sujeto agente. Un chofer imprudente atropelló a los campistas. Pues quien atropelló a las personas fue un chofer. Pero en el otro caso, la oración está construida de otra manera, aunque significa exactamente lo mismo. Los campistas fueron atropellados por un chofer imprudente. Si los campistas fueron atropellados, no son quienes ejecutaron la acción. Y entonces se dice que la acción es recibida por el sujeto paciente. Voz activa, voz pasiva, las oraciones las podemos escribir en alguna de estas dos formas según la intención. Porque, por ejemplo, fíjense que en el lenguaje periodístico es donde observamos en mayor medida este juego con la voz pasiva, justamente porque ellos deciden a qué le van a dar más importancia. ¿Se acuerdan de la fórmula periodística? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces deciden si le van a dar más importancia a quien realizó el suceso o otras personas que se encontraban ahí, o el suceso en sí, o el momento, y entonces ellos juegan mucho con este tipo de redacción. Pero bueno, depende también del estilo de la persona que escribe, ¿no? Y particularmente pues de su propósito. Entonces, la voz activa, la voz, el accidente de la voz indica la dirección en que se orienta el proceso verbal. Si cae sobre el sujeto del enunciado o cae sobre otro elemento, otro sujeto que recibe la acción. La estructura que adopta el verbo en voz pasiva es el de una perífrasis. La perífrasis es una forma que implica el uso de por lo menos dos verbos.
Ajá. No siempre son auxiliares, ¿eh? En las perífrasis no siempre son auxiliares. Digo porque aquí tenemos a los verbos auxiliares ser o estar. Ajá. La perífrasis también se forma con otros verbos. Pero por lo pronto, en la voz pasiva utilizamos el verbo ser o estar más un verbo en participio. La película será destruida por el IMCINE en todo el país. Esta es la voz pasiva. Obviamente que la película pues no realiza la acción de destruir. Ajá. Sino el Instituto Mexicano del Cine. Los campistas, que es el ejemplo anterior, fueron atropellados por un chofer imprudente. El concierto ha sido ampliamente divulgado por la prensa. ¿Sí? Es un sujeto paciente el que está realizando la acción. La carretera estará terminada en el más breve plazo. ¿Quién termina la carretera? Pues otro sujeto, una persona que no está aquí nombrada. Ahora, esas mismas construcciones pasivas se vuelven activas, invirtiendo el lugar del sujeto paciente y lo volvemos sujeto agente, que es el que realiza la acción. Observen los enunciados. En el último caso, pues no hay un sujeto explícito, pero está contenido en el verbo. ¿Quiénes terminarán la carretera? Todos los trabajadores, me imagino, ¿no? Ellos. Ellos, así es. Ok, muy bien. Ahora pasamos al aspecto, que se refiere al grado de realización que se concede al proceso expresado por el verbo. Vaya, el grado en que la acción se ha realizado. Ajá. Aquí dice, obsérvese la diferencia de matices entre el infinitivo, el gerundio y el participio. Empezando porque el gerundio nos indica una acción que se está realizando. Ajá. El participio, una acción ya realizada. Y el infinitivo es una acción que puede realizarse, aunque no se haya realizado. Ajá. Pero en el infinitivo y el gerundio se habla de aspecto imperfectivo porque reflejan un proceso inconcluso. En el gerundio y en el infinitivo. Aquí están los ejemplos. En el infinitivo jugar, pues ni siquiera se ha iniciado, ¿no? Mientras que en el gerundio se está realizando. En cambio, en el participio es perfectivo porque el proceso ya terminó. Hay algo en el chat, no sé. No, maestra, pusieron hace rato nada más la expresión alarma. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el aspecto? Ok. Entonces me sigo. Bueno, clasificación de las formas personales del verbo. También de eso hablamos ya la semana pasada, ¿verdad? Según la conjugación a la que pertenezca, tenemos la primera conjugación, que son los verbos terminados en A, cuyo verbo modelo es amar. Y entonces, como bien decían hace un momento, conjugamos si tenemos alguna duda, conjugamos el verbo que tenemos presente con alguna de los modelos, ¿no? Segunda conjugación, terminados en er. Tercera conjugación, terminados en ir. Y aquí están los ejemplos. En modo indicativo, amar, temer, partir. Entonces, ¿cómo clasificamos las formas personales? 1, según la conjugación a la que pertenezca. Primera, segunda, tercera.
según el grado de correspondencia de su raíz con la de su infinitivo y la de sus morfemas gramaticales con respecto a los del verbo modelo de su conjugación, que es lo que nos explicaba hace un rato alguien que decía que romper se conjuga como amar. Ajá, y luego alguien más hacía la aclaración de que pasa a otro accidente porque está utilizando, con el E roto, está utilizando auxiliar. Entonces, según el grado de correspondencia de su raíz con la de su infinitivo, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Los que no alteran su raíz en relación con el infinitivo, y entonces las desinencias van a ir modificándose, ¿no? Con la conjugación. Y en los irregulares son aquellos en las que se altera el sonido en relación con el de su infinitivo o con el de las formas del verbo modelo de su conjugación. Es decir, no solamente se va a cambiar la raíz, sino probablemente las formas en el modelo de la conjugación, primera, segunda, tercera persona. Esa es la forma de identificarlos. Ahora, hay pues lo que los gramáticos llaman las irregularidades verbales más comunes. En tiempo presente, las que tienen que ver con la terminación en vocal. Gemir, al conjugarse termina en vocal. Hay una modificación, incluso de la raíz. Ajá. De gemir pasamos a gimo, gima, gimiendo. Consonánticas. La consonante de la terminación se modifica, pero además la raíz también se modifica. Y las mixtas. Se modifica tanto la raíz como la terminación. ¿Mm? En tiempo pretérito, el pretérito simple. Bueno, aquí se pone pretérito llano porque se refiere a la acentuación. ¿Cuáles son las palabras llanas? ¿Alguien se acuerda? Las graves, ¿no? Ok, la primera y la tercera personas del singular se acentúan en la última sílaba, como agudas. Amé, amó, corrí, corrió. Ajá, son agudas. El acento recae en la última sílaba. Pero en un grupo de formas verbales, el pretérito en esas personas gramaticales se hace grave. Dije, dijo, puse, puso, tuve, tuvo, anduve, anduvo. Y ya sabemos que como son graves y terminan en vocal, no tienen la tilde, ¿no? Y la última irregularidad común es en tiempo futuro. Puede haber una reducción silábica. Ajá. El futuro contiene una sílaba más con respecto a los de su infinitivo. Amar, amaré. Beber, beberé. Son irregularidades en los verbos, ¿no? Hay un grupo de ellos que no sigue este patrón por haber sufrido una contracción o pérdida en una de sus sílabas, siempre en relación con las de su infinitivo y con las del verbo modelo de su conjugación. Por ejemplo, salir, saldré. Tener, tendré. O sea, acá en el primer grupo se agrega una terminación, ajá, que modifica la última sílaba. Pero en la segunda, lo que pasa es que hay una contracción, ajá, que está modificando también esa terminación del verbo. Regresemos a la lista.
Qué bueno, Bartola, me da gusto. Sí, por eso. O porque si no acá agarras Pues sería. Le pusieron en el chat, maestra, ¿pensar es irregular? Y comenta que se puede proyectar de nuevo las diapositivas en la parte donde pone las diferencias. Ok, entonces son regulares aquellas formas que no alteran su raíz en relación con la de su infinitivo. Irregulares, las que alteran el sonido en relación con el de su infinitivo o con el de las formas del verbo modelo de su conjugación. ¿Cómo puede haber irregularidades? Por la vocal que agregamos o que utilizamos al final, por la consonante que puede ser modificada también, pueden ser mixtas, ajá, por la morfología del verbo que se da a partir de la acentuación, ajá, las que se convierten en agudas o las que pasan a ser graves, y por la reducción de las sílabas.
¿Listos? Busquemos entonces los regulares. Si pensar puede cambiar su raíz cuando la conjugamos y decimos pienso, ¿qué me dicen de dislocar? Yo disloco, tú dislocas, él disloca. Dislocaré, dislocaría. Es un verbo regular, ¿no? Comenzar, comienzo, comienzas. Defender, defiendo. Divertir, divierto, diviertes. Ruedo, ruedas. Duermo, duermes. Pero trabajar no cambia. Sigue siendo regular. Y romper viene siendo uno de esos verbos irregulares que va a modificarse cuando utilizamos un auxiliar. Ay, no. ¿Sí? Es regular, Sheila, ¿por qué? Es irregular porque se modifica. También pueden buscar las conjugaciones en línea, que esa es una de las actividades que vamos a hacer más al ratito. Bueno, son las 6:20. ¿Les parece que hagamos el receso? Y ya luego continúo porque si sigo con las diapositivas, Sí, maestra, para no cortar la actividad. no cortar. Ajá. Bueno, ok, entonces, 10 minutitos, ¿o cuánto damos? ¿15? 15, maestra, de 15 a 20, por si se Ok. pasan unos minutitos. Vale, aquí los veo. Continuar. Ok. Entonces, dijimos que los verbos se van a clasificar según la conjugación a la que pertenecen, según el grado de correspondencia de su raíz con la del infinitivo y las variantes que puedan tener, como estas, pero nos falta otra que es según la carga semántica o de significación que tiene el verbo en el enunciado. Entonces, comparen estas dos formas verbales que tenemos aquí conjugadas y analícenlas, qué le falta, qué le sobra, cómo podría ser mejor. Los escucho, ¿eh? Pues yo, maestra, lo que percibo en las oraciones es que la primera dice el azar es, o sea, el azar está, existe, eh, es algo tangible. Y lo otro es una acción del azar, de tantas. El azar perfuma. Muy bien. ¿Cómo podríamos mejorar o cómo podríamos modificar estas formas? ¿Qué me dicen de esto? Bueno, de alguna manera se complementa la expresión. No sé qué tan allá se complemente, porque
pues sí, el azar es la flor del durazno, ¿no? Del naranjo, perdón. Aunque también hay azares para las bodas, ¿verdad? Claro. Sí, acuérdense de la relatividad del verbo. Estoy de acuerdo. Y el azar es oloroso. Finalmente el azar perfuma, pero en este caso, al ser oloroso, no sé si conlleve que despide un cierto perfume, porque en todo caso podía no ser perfume, podía ser, el perfume se supone que es algo de alguna manera agradable. Y en este caso el azar es oloroso, pudiera ser un olor desagradable. Esto es, hay un complemento en la expresión. Así es, y lo que estamos aquí tratando de mostrar es cómo el verbo copulativo nos lleva a un atributo, una característica, una cualidad, en este caso del sujeto. ¿Y acá?